Buen día, familia. Hoy les quiero hablar del suceso que está calentando las redes sociales y que ha causado indignación no solo en los cubanos que viven en Cuba, sino también en la diáspora. Me refiero a las imágenes que han salido publicadas por la revista Hola de España de Ana de Armas con el hijastro de Díaz-Canel. Yo voy a tratar de no repetir lo que ha dicho todo el mundo, pero sí analizar con ustedes por qué sale esto a la luz ahora, precisamente en este momento que se está viviendo en Cuba. Ana de Armas, para el que no la conoce, es una de las actrices cubanas que más lejos ha llegado en Hollywood. Se podría decir que con 2 o 3 actores más son los que más lejos han llegado en Hollywood. Lo cierto es que ayer unas imágenes que fueron publicadas por la revista Hola se han vuelto bastante polémicas porque incluso sale dándole un beso al hijastro de Díaz-Canel. Y esto toca una fibra muy sensible en la población cubana y en la diáspora. Ana de Armas es una actriz que muchos admiraban. Y digo admiraban, porque realmente muchos la han dejado de admirar. Esto lo pueden comprobar si entran a su perfil de Instagram, donde muchas publicaciones tienen los comentarios limitados. Y las publicaciones a las que se le olvidó limitarle los comentarios tienen una muestra de esto que les estoy diciendo. Aquí hay una contradicción también porque el hermano de ella tuvo problemas políticos aquí en Cuba, incluso estuvo en huelga de hambre. Y una de las cosas que se le reclama a ella es que durante todo este proceso, punto en boca. Esto claramente es una contradicción moral importante, principalmente para quienes han tenido problemas en Cuba, problemas similares. Y a su vez se convierte en un punto de discusión que deja de lado por un momento los problemas reales que se están viviendo, como son la acumulación de basura, los apagones y la falta de comida, la falta de todo. Vamos a recordar que hay lugares en Cuba ahora mismo donde no tenemos corriente prácticamente. Hay lugares donde solamente hay 4 horas de corriente en el día. Sumado a todo esto, recuerden que en el oriente del país acaban de ocurrir varios sismos. Y cuando se junta todo esto, es una situación realmente caótica. Esta no es la primera pareja que se le conoce a Ana de Armas, quien puede hacer con su sexualidad lo que se le venga en gana. Pero aquí hay una cosa importante que les voy a decir más adelante. Ana estuvo con Ben Affleck en Cuba, paseándose por ahí, mostrando lo maravilloso que son determinados lugares en Cuba y lo bien que se puede vivir cuando uno va como turista y cuando uno tiene dinero para darse la vida de lujos que se mostró. También estuvo en Cuba con uno que dicen que era su pareja también, uno de los fundadores de Tinder, la aplicación de citas. Y ahí, no sé si visitó el Instituto Superior de Arte o fue con Ben Affleck, La Colmenita y todos esos lugares que están directamente relacionados con el gobierno. Muchas de estas cosas yo creo que ni siquiera fueron publicadas en su perfil. Ahora, esto que acaba de ocurrir directamente no fue publicado en su perfil. Fue que aparentemente una cámara la capturó, romanceando con el hijastro de Díaz-Canel. Esto tiene repercusiones. Claro que tiene repercusiones, porque todo lo que uno hace en la vida tiene consecuencias. Eso lo sabemos todos. Y una persona que llega a ese nivel sabe las consecuencias que tienen determinadas acciones. Ahora, ¿podría este escándalo, porque es un escándalo, esto no es una noticia, es un escándalo cuando las personas comienzan a criticar y a dar hate? Ya se convierte en un escándalo. ¿Podría esto estar planificado? Bueno, mi opinión personal, y quiero que ustedes me digan la suya en los comentarios, yo pienso que sí. Porque si esto no inició ayer, esto no inició de un día para otro. Esto tiene un antecedente, pero si ella hubiera querido que esto fuera público, lo hubiera hecho público desde el inicio. No fue así. Sin embargo, una cámara los captó. Recuerden que en la antigua Roma a la gente se le daba pan y circo. Y esto es parte del circo. Como mismo era parte del circo aquello de Yarelis con el marido y con el otro marido y el triángulo amoroso de Yarelis con 2 maridos. Siempre, cada vez que hay problemas graves en una sociedad, siempre aparece algo para desviar la atención hacia otra cosa. Señores, la estrategia de distracción no cambia mucho. Pueden pasar siglos, pero la mente humana es la misma.
evoluciona un poco, pero funciona de la misma manera, funcionaba igual antes que ahora. En un momento en que nuestro país está atravesando la peor crisis de su historia, crisis económica, social, de apagones, de éxodo masivo, ya en Cuba no somos 11 millones de cubanos, somos mucho menos. Se estima que ha llegado a los Estados Unidos más de 800.000 cubanos durante la administración de Biden. Este es el éxodo masivo más grande de la historia. Pero no se queda ahí. Hay muchos otros problemas en Cuba. Los medios de prensa y las redes sociales tienden a amplificar los escándalos. Y no hay nada que mueva más a la gente que la farándula, el chisme y los escándalos sexuales. Usualmente los programas televisivos que más se ven son los que tienen que ver con tarro, infidelidad, promiscuidad. Estos son los programas que más se ven. Un ejemplo de eso está en España con La Isla de las Tentaciones. Aquello tiene un rating tremendo. Entonces, mientras más tiempo la gente pase debatiendo sobre el amorío de Ana de Armas con el hijastro de Díaz-Canel, que dicho sea de paso es el asesor de Díaz-Canel, más se distrae uno de los problemas reales que están sucediendo en Cuba. Más se distrae el que está dentro de Cuba y el que está fuera de Cuba sobre lo que realmente está sucediendo en el país. Señores, ya todos saben lo que Ana de Armas da. Ya ella mostró lo que da. Entonces yo creo que es momento de olvidarse de eso y preocuparse por lo que realmente importa. Las consecuencias ya ella las está teniendo en su Instagram. Claramente hay intereses mayores, porque todo el mundo sabe las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo puede terminar esto? Mi opinión personal es que el boicot a su carrera hollywoodense no se lo quita nadie de arriba, porque una personalidad pública depende de su público. Y si su público la comienza a odiar, es posible que dejen de ver sus películas, que dejen de ir a los cines en las películas en las que ella trabaja. Esto afecta incluso a las grandes productoras de cine. Es posible que le comiencen a denunciar las cuentas en redes sociales. Esto la va a afectar directamente. No sé qué más les puedo decir. Lo que sí tengan presente es que nadie hace nada por gusto. Y claramente aquí en esta juntamenta hay otros intereses. Miren, Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de la Alemania nazi. Y uno de los principios de Joseph Goebbels es el principio de la distracción. Y este podría ser perfectamente el que se está aplicando en este caso. Desviar la atención de problemas más importantes, presentándole a la gente cosas que las escandalicen. Ya les decía, escándalos sexuales, amoríos, tarros, en fin. Yo creo que la intención de ella no era que esto saliera a la luz. Pero ahora sí que no se puede quejar ni del pan. Si no lo hizo cuando el hermano tuvo los problemas en Cuba, ahora lo puede hacer menos todavía, porque ahora está más involucrada. Ahora sí, no hay moral para quejarse de nada. El odio de la comunidad cubana, me parece, de una buena parte de la comunidad cubana, ya lo tiene garantizado. El resultado está por verse. Así que nada, familia, les pido que no se distraigan con esta bobería. Ya catalogaron a la persona y céntrense en lo que realmente importa. Pasen la página y céntrense en lo que realmente importa. Quiero leer sus comentarios, déjenme saber ustedes qué es lo que piensan de esto que acaba de ocurrir. Si coinciden conmigo o no, déjenme saber sus opiniones. Los quiero y nada, vamos a regresar a la misma programación de los videos que yo les estaba poniendo. Recuerden que en el canal principal estamos en Topes de Collantes, pero pronto vamos a regresar a La Habana, a la caliente como digo yo. Nada, nos vemos en un próximo video. Recuerda compartir, dejar tu like y suscribirte para que me apoyes.